constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores, porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices, una producción de Noticias Monumental. 2:04 p.m. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Por supuesto que el COVID no ha dejado espacio, no hay noticia más importante indudablemente que el COVID, pero el COVID es el gran tema que se diluye en diferentes temas de salud pública, de situación económica, de situación política, las investigaciones, bueno, un montón de cosas. Y hoy justamente le pedí al ministro de Seguridad Pública, don Michael Soto, que nos acompañe, porque hay temas que tienen que ver directamente con la seguridad, algunos temas de fondo, como por ejemplo la restricción de ingreso al territorio nacional, la manera en que se restringe en carretera y en locales comerciales, la situación por supuesto de la delincuencia en general en el país, la situación de los miembros de la fuerza pública, los cuidados que tienen que tener la fuerza pública, pero además por ejemplo, el tema de la organización de los operativos, bueno, muchas cosas que podemos conversar hoy con el ministro de Seguridad Pública, así es que le agradezco enormemente a don Michael Soto que nos haya regalado estos minutos de aquí a las 3:30 para acompañarnos en Matices. Ministro, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, don Michael. Muchas gracias, don Alan, un gusto de saludarlo. Muchas gracias, don Michael, por estar con nosotros desde su despacho allá en el Ministerio de Seguridad Pública. Le parecerá una pregunta muy amplia, Michael, pero yo quiero saber cuál es su valoración general, por supuesto, en lo que le toca a seguridad pública, de las medidas implementadas hasta este instante, don Michael. Sí, bueno, son medidas que, estando en el grupo, hay un grupo que toma decisiones, donde está el presidente, el ministro de Salud, señor de la Caja, Comisión Nacional de Emergencias, y este servidor y la ministra de Comunicación también nos acompaña. Se hacen unas valoraciones integrales de las circunstancias que van ocurriendo, cómo van las proyecciones, cómo van los números, y basado en eso vamos tomando decisiones. Indudablemente uno es una parte del engranaje pequeña, pero aporta en la línea que le corresponde, y bueno, hemos ido aplicando, Randall, paulatinamente algunas medidas un poco más restrictivas, como fue el tema de Semana Santa, y otras un poco menos restrictivas, siempre cuidando y estando atento que no significa el que estemos ahora con medidas un poco menos restrictivas de Semana Santa que la situación podría complicarse, los números podrían decirnos algún otro enfoque y volver a algún tipo de medidas más restrictivas. Hay valoraciones que vamos haciendo de acuerdo a las circunstancias. Ciertamente, desde la seguridad hemos tenido complicaciones especiales y particulares, que sé que las vamos a conversar, respecto a otros enfoques, a otras necesidades, a movilizar el recurso con otros objetivos, y pues sin dejar de lado los demás. Lo cierto es que tenemos que ver una multiplicidad de factores y circunstancias que debemos cubrir. Don Michael, permítame recordarle a la audiencia los canales de comunicación que tenemos esta tarde. Estamos transmitiendo ya en Facebook. De hecho, Patricia Sánchez dice, gran trabajo, señor ministro, le dice doña Patricia Sánchez. Manuel Rodríguez critica lo que le parece la falta de agenda de reactivación económica. Guillermo Bolaños dice, excelente, señor ministro, muy buenas tardes. Esto es en el Facebook. También pueden comunicarse con nosotros en Twitter, en @monumentalcr, y también en WhatsApp, en la cuenta 89935 89935. Yo aquí tengo el celular en la mano, así es que ustedes pueden mandarnos sus reportes. Don Michael, cuénteme un poco esa dinámica de la toma de decisiones, si me permite, porque es algo que a mí me ha mantenido muy atento. No sé, don Daniel Salas viene y dice, vean señores, vamos a plantear una restricción completa miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo santo, por ejemplo. Simplemente la plantea y usted tiene que adecuarse, o usted se puede levantar en esa mesa y decirle, un momento señor ministro, porque primero vamos a ver si tenemos con qué hacer cumplir las restricciones que usted está mandando. ¿Cuál es la dinámica en esa toma de decisiones, don Michael? Claro, es una dinámica de trabajo en equipo, cada quien desde lo suyo.
indudablemente a lo largo de las circunstancias que se van manejando, y le pongo ejemplo no necesariamente este caso, sino en la generalidad de otros eventos que hemos tenido, a mí me ha tocado, por ejemplo, recordarán ustedes las huelgas que se dieron meses atrás, donde me tocaba muchísima coordinación con la señora ministra de Salud, ahora me toca con la ministra de Educación, ahora me toca con el ministro de Salud, situaciones que hemos tenido con particularidades muy especiales, incluso con el ministro de la Presidencia en su momento, que se deben abordar desde lo grupal. Ciertamente cada quien desde su área de expertise se plantea un problema, se plantea una necesidad y basado en esa necesidad se hacen planificaciones y esas planificaciones pues ya se tienen que materializar. Esas materializaciones desde mi ámbito indudablemente pues ya tengo que venir a mi grupo y decir bueno, nos dieron este objetivo, una instrucción presidencial, una instrucción del ministro de Salud o del señor de la Caja o Macaya, y materialicemos, movamos, busquemos más recursos, busquemos más ayuda, movamos un recurso de un lugar a otro, y la toma de decisiones indudablemente uno puede allí opinar, sin duda alguna. Es un trabajo total y absolutamente en equipo en la toma de decisiones del COE básico, que así se denomina, y equipo en la toma de decisiones aquí al interno del ministerio, ya con mis compañeros, pues para hacer todas esas valoraciones, cuándo movemos, cómo movemos, qué movemos, y mucho, lo logístico, que siempre es un desafío, tema de la alimentación, tema del transporte, combustible, bueno, son tantísimas aristas que hay que considerar, pero indudablemente en todas las áreas hay equipos de apoyo que le colaboran a uno para poder materializar las asignaciones o los objetivos que hay que realizar. No, Michael, parece que usted tiene una muy buena imagen con los costarricenses. Janet Elizondo le dice, excelente ministro. Carlos Muñoz, gracias por su trabajo, y lo está saludando desde Washington. Gonzalo Luna también dice, buenas tardes. Sergio Valenciano dice, gracias por hacer valer nuestra soberanía. Griselda Lara, reconozco la gran labor que realiza el ministro de Seguridad Pública. William Daniel Barrantes también. Francini María dice, excelente trabajo, señor ministro, mis respetos. Excelente trabajo en Frontera, Rudy Espinosa, que dice que también en algunos sectores del gran área metropolitana se necesita mano dura. Mario Orocu dice, mi respeto, señor ministro, y a cada policía que se juega en la vida. Sergio González, que es el que quiere que haya muros en la frontera. Bueno, un montón de gente que nos está... Keylor Álvarez nos estaba preguntando otro detalle referente al salario de los policías. Yo estoy anotando las preguntas para no perder el hilo de la entrevista en términos generales, y las haré en el momento en que estemos tocando esos temas. Don Michael, si alguien como yo, pero alguien le pregunta hoy, ministro, ¿qué tal somos los ticos para cumplir las restricciones? Bueno, primero quiero agradecerle a todas las personas que hacen un buen comentario mío, los recibo en nombre realmente de mis compañeros. Uno es quizás el rostro visible, pero hay un esfuerzo enorme de muchísimos hombres y mujeres policías, y ahora de todos los cuerpos de policía, que nos colabora muchísimo, con las actividades indudablemente policiales. ¿No era el presidente, don Michael? ¿Perdón? ¿No era el presidente? No. No, era compañero aquí de prensa. Salvada. No, ahora con el presidente tengo una reunioncita más tarde, apenas termino con usted, tengo que irme en carrera. No, si lo llama yo lo disculpo y conversan al aire, no hay problema. Yo sé que sí, mi estimado Randall, yo sé que sí. Ahí me puede salir hasta una exclusiva. De fijo. Sí, entonces no, yo les agradezco mucho los comentarios, porque realmente trabajamos mucho en equipo, y ese es el mensaje que queremos dar. Disculpa, ¿cuál era la pregunta? El teléfono tranquilo, no se preocupe, era muy sencilla, es si los ticos somos disciplinados, sí, cumpliendo restricciones. Yo le voy a decir algo, y usted sabe que a mí me gustan mucho los números, ¿verdad? Siempre que conversamos un poquito de números, y yo tenía una gran expectativa respecto a el lunes. Ayer hizo 8 para atrás, que fue cuando pasó la Semana Santa y que se generó un gran movimiento en las calles, y una forma de cuantificar eso era lo que podría estar ocurriendo en los siguientes días con el tema de las pruebas realizadas y pruebas positivas. A pesar de que hubo muchísimo movimiento, a pesar de que hay gente que no cumple la restricción, lo cierto es que esos números nos indican que hubo un respeto importante, a pesar de algún tipo de aglomeraciones, a pesar de que la policía se tuvo que mover y demás.
me parece que la gente en términos generales respetan. Por ejemplo, ayer estábamos en un retén, aquí yo siempre me ubico en los retenes de la circunvalación para trabajar un ratito con los grupos, y al dar las 7 desaparecen todos los vehículos minutos antes. Ya la gente incluso hay que decirles, mire, no corra, vaya despacio a la casa, ya están sobre tiempo, pero ahí ahí les da la posibilidad de movilizarse. Entonces yo puedo decir que en términos generales siempre encontramos gente desobediente, siempre encontramos gente que se pone malcriada, gente difícil, pero en términos generales yo diría que un 90% desde mi concepto los costarricenses acatan las disposiciones, y se ha demostrado con los números como vamos ahorita. Siempre, por supuesto, no tenemos que descuidarnos, ni las personas, ni nosotros en el área de la seguridad. Siempre estamos llamando a que cumplan. Te voy a dar un dato también cuantitativo. Normalmente teníamos al principio entre 550 y 600 infracciones cada 24 horas por la restricción vehicular sanitaria. Bajamos entre 260 y 300. Y bueno, hoy en el reporte de la mañana prácticamente ya bajamos a menos de 200 infracciones. Entonces, como que los datos nos van dando números positivos en el sentido de que la gente, las personas, los costarricenses, las personas que viven en este país, en términos amplios, son obedientes, y esperamos que sigan siendo, porque esto pues tiene que ver con la salud de todos, sin duda alguna. Ministro, bueno, ha disminuido el promedio de cantidad de multas realizadas, pero sí creo que vale la pena, entendiendo que es una parte minoritaria de la población, señalar que nos cuesta un poco acostumbrarnos a las medidas restrictivas. No sé si estará de acuerdo conmigo. Es decir, los primeros días la gente se la juega, ya después cuando ve que es en serio, pues deja de jugársela. Sí, somos un país con una tradición democrática, ¿verdad? Tenemos que ver el contexto histórico de nuestro país. De repente en algún país con otro tipo de historia, este tipo de medidas, que no es un toque de queda, voy a usar un término que no es propio de nuestra idiosincrasia, ni nuestro idioma ni cultura, un toque de queda en otro país, de repente por esa historia es total y absoluto, y bueno, aquí nosotros lo que hemos utilizado es una restricción vehicular, no un toque de queda, porque no corresponde, y la limitación de las garantías constitucionales, bueno, le correspondería ya a la Asamblea Legislativa, y hasta el momento, gracias a Dios, no ha sido necesario, pero me parece que nos cuesta un poquito al principio entender que es una necesidad del país, que es una necesidad ante la circunstancia tan atípica que estamos viviendo, pero no nos cuesta en ese sentido, que siempre hemos tenido una amplia libertad, que usted puede ir donde quiera, a la hora que quiera, ir a un restaurante, a un bar, a lo que guste, y en esta particularidad hemos tenido que acostumbrarnos o acomodarnos momentáneamente, pues por lo que está ocurriendo. Pero conforme va pasando el tiempo, vemos que los números son más, o sea, el costarricense sigue más la indicación, y sí está preocupado, y sí está atendiendo. Repito, no debemos confiarnos. Ahí estábamos analizando un poco los casos de los otros países. Creo que fue Singapur, me parece, que tuvo unos números muy, muy positivos. Al principio hubo un descuido de parte de la población, y los números subieron importantemente. Nosotros no queremos que eso pase, queremos que las personas sigan cuidándose, sigan atendiendo, y pues que la situación pues vaya mejorando paulatinamente. Don Michael, nos pregunta don Miguel Carabaguías, a quien saludo, además fiel oyente de Matices, que dice: quiero, Randall, felicitar al señor ministro por la muy buena labor realizada por él y sus colaboradores. Solo tengo una inquietud, dice don Miguel. ¿Cuál es la razón? Lo habíamos hablado usted y yo, don Michael, pero creo que lo amplió un poco. ¿Cuál es la razón para restringir un día a la semana en todo el país la movilización de los vehículos particulares? Personas que deben trasladarse a sus trabajos se exponen más teniendo que viajar en transporte público. Pero además, si se vive en zonas rurales, si las distancias son amplias y el servicio de bus es limitado, le genera mucho más dificultades a las personas. ¿No hay menos riesgo de viajar en carro que en transporte público? Sí, bueno, a don Miguel no lo conozco personalmente, pero un saludo para él. Sí, efectivamente lo conversamos usted y yo hace algunos días. Aquí hay que sopesar entre el tema sanitario y el tema económico. Indudablemente todo esto que está pasando está afectando desde lo económico. No es mi tema de expertise, sin duda alguna, pero sí el país necesita seguir funcionando. Hay gente que sale a ganarse su sustento con el día a día, y un día que no trabaja es un día que no come, literalmente, o tendría dificultades para hacerlo.
Entonces, todas esas valoraciones con el equipo económico, con el equipo sanitario, se hacen y tratar de buscar estos niveles o estos contrapesos, que nada es perfecto, ¿verdad? No podría uno decir, mire, esta medida es exactamente la perfecta y esto es lo que va a solucionar todo para que la economía siga activa y evitar el contagio por el tema del COVID. Entonces, se hablaba de mantener algunas circunstancias, por ejemplo, el tema de los autobuses. El tema de los autobuses es el aforo, tiene que ir nadie de pie. Quizás nuestro servicio público no tenga la capacidad para movilizar a toda la población laboral sin que vaya personas de pie en el bus. Entonces esto podría generar atrasos para llegar tarde a algunos trabajos y algunas circunstancias de este tipo. Entonces el vehículo, si usted viaja solo en su vehículo o viajan 2 personas o 3 de repente, pues guardando las distancias y demás, podría evitarse el contagio, y aunque se genere algún tipo de presa en las calles, eso podría generar que se empiece a movilizar en los grupos laborales, que muchos tienen vehículos, los que no tienen vehículos pues pueden utilizar el servicio público y buscar esa nivelación. Entonces, ese sopeso entre una y otra circunstancia, sin ser perfecta, fue lo que valoramos, siempre pensando en que las personas se pudieran movilizar por los medios que tenga a disposición y también evitar el contagio. Sé que de repente podrían haber muchas observaciones respecto a esto, pero bueno, es una forma de reducir, porque también valoramos un poco reducir totalmente, en vez de un 20%, como ocurre en el día, al restringir las placas 1 y 2 a nivel nacional, era que fueran pares o impares. Pero bueno, esto implicaría que muchos tuvieran que usar transporte público, y el utilizar muchos el transporte público también podría generar contagio. Entonces, son valoraciones, como te digo, complicadas, podrían tener muchas observaciones o críticas, pero la idea es buscar el menos contacto posible para tratar de seguir sosteniendo esta circunstancia. Claro, entonces cuando se sentaron a pensar en esta restricción, sí valoraron eso, decir, bueno, un día la mitad de los carros afuera, que por lógica serían las placas pares, y el otro día la mitad de los carros afuera, la otra mitad de los carros afuera, y decidieron que era mejor, para no cargar el transporte público, restringirlo a 2 números por placa. Y pensamos otras muchas cosas, como te digo, esto hay opciones de opciones y variables de variables. Por ejemplo, que los lunes, en vez de pares impares, fueran 1, 2, 3 y 4, y martes hasta el 8, y después volver a incluir otros 4, y que tuvieran la posibilidad de circular, por ejemplo, un 33%, o en vez de un 20, un 25% todos los días, o un 30% todos los días. Pero también era el tema de que al principio nos costó un poquito, ¿verdad? Esto es muy atípico, el cómo el oficial de tránsito y la persona tuviera la claridad de si circulaba o no circulaba. Pues también teníamos que sopesar algunas posibilidades, porque también nos encontramos personas que totalmente confundidas si les tocaba o no les tocaba circular, si eran pares o impares, y cuando recuerde que empezamos la restricción a las 10 de la noche, luego a las 5 de la tarde, luego a las 7 de la noche. Entonces, también tratar de buscar una uniformidad de la información, un balance entre lo cuantitativo, pues para poder que esto funcionara adecuadamente. Hay muchas opciones, muchas variables, y al final nos inclinamos por esta, tomando algunos aspectos matemáticos y cuantitativos y económicos también, y de sanitarios en consideración. No, Michael, le pregunta al usuario de WhatsApp 8845 que por qué solo en la noche se hacen operativos. Yo no me atrevería a decir que solo en la noche, pero ciertamente, Michael, hay muchísimo más controles en la noche, después de las 7 de la noche, en ese instante, que en el día, Michael, porque hay más controles en la noche. No, de repente es que la visualización del recurso es más evidente en la noche que en el día. Porque también el recurso lo tenemos que posicionar, y usted me dijo que íbamos a conversar un poquito de eso. La criminalidad ordinaria no para, y tenemos que seguir atendiendo narcotráfico, tenemos que seguir atendiendo violencia doméstica, tenemos que seguir atendiendo homicidios, robos, asaltos. Entonces lo hacemos, usted también lo sabe, muchas veces hemos hablado de esto, en zonas horarias, en zonas de alta incidencia, y el recurso lo tenemos que estar moviendo de un lugar para otro, porque recuerden que esto no es solo la policía de tránsito, son todas las policías. Pues de repente en el día el recurso lo movemos hacia las zonas de alta incidencia criminal, dejamos poquitos recursos en circunvalación, donde es más visibles para las personas, y en la noche, donde hay ya una restricción muchísimo más amplia,
se posicionan en sitios ya definidos para evitar el movimiento entre esa hora pico, que es entre las 5 de la tarde y 8 de la noche, que es donde ya todo el mundo empieza a movilizarse hacia sus casas. Entonces tenemos que buscar un balance, pero realmente el recurso es el mismo, solo que posicionado en barriadas conflictivas. También hemos ingresado, Randall, a algunas barriadas, y la otra vez, no sé si fue, creo que fue con usted en Monumental, en el noticiero, que le comenté que hay algunos barrios populosos que no han acatado las medidas, que andan motocicletas sin cascos, sin placas. Entonces también nos metemos a esas barriadas, salimos de las barriadas, nos posicionamos en circunvalación o en rutas principales, nos volvemos a meter a las barriadas, y de repente a veces no es tan visible, pero sí el personal sin duda alguna está trabajando. Don Michael, pregunta al usuario del 9535 a través de WhatsApp que por qué utilizan tan fuerte armamento los oficiales de la Fuerza Pública en los retenes de control vehicular. Bueno, ese equipo son equipo básico, básicamente es un fusil AR-15, que no es ametralladora, sino es un fusil tiro a tiro de uso total y absolutamente policial. Algunos de nuestros grupos, que son los que trabajan en el tema ya con zonas más conflictivas, requieren algún apoyo de armamento un poquito más fuerte. Digamos, el policía normal de barrio, de comunidad, utiliza básicamente su pistola 9 milímetros. Es una cuestión básicamente de donde se coloque el recurso en este momento bajo estas circunstancias, pero no necesariamente tiene que ver con que nos preocupe que vaya a pasar algo en un retén, que en temas policiales puede pasar algo en cualquier momento, pero sí es su arma habitual de trabajo de los oficiales, de los grupos, digamos, de choque, que les toca el trabajo más fuerte, y ahora en algún momento los sacamos de las barriadas, los ponemos a hacer retenes. Entonces por eso es que ven este tipo de armamento, pero es el armamento total y absolutamente habitual de estos grupos. Don Michael, perdón, pregunta Daniel Belmonte, si usted tiene el dato de cuánta inversión o gasto ha generado esta situación al Ministerio de Seguridad Pública. Bueno, eso siempre lo preguntan, ¿cuánto cuesta un operativo? Realmente los presupuestos están definidos en la operatividad a lo largo del año. ¿Cuánto gastamos, por ejemplo, en combustible? Bueno, todos los vehículos tienen que ser fuleados todos los días, porque todos los días tienen que patrullar. De repente ahora estar tanto en retenes, pueda que, no tengo el dato preciso, genere alguna disminución, pero esa disminución que pueda estar en el personal en los retenes se va a gastar muchísimo más en el sector, por ejemplo, fronterizo, que hay que hacer recorridos más extensos, o en el tema de la alimentación, ¿verdad?, que es un tema importante para nosotros, el logístico, o en el agua, por ejemplo, que tenemos que a nuestros oficiales en fronteras, hemos estado llevándoles un poquito más agua. Indudablemente un oficial va a consumir más agua en aquellas temperaturas que estando en alguna zona más tranquila o que esté en el vehículo. Son situaciones que desde lo logístico se planifican. Probablemente vayamos a ver algún tipo de circunstancia al final del año, cuando tengamos alguna estrechez presupuestaria eventualmente, pero ahorita está dentro del marco de la ordinariedad de los recursos que de todos modos el Ministerio utiliza para alimento, para combustible, agua, todo este tipo de situaciones logísticas, que incluso también algunas empresas nos han ayudado a facilitarnos algún recurso como agua, por ejemplo, que hemos estado con un consumo de agua importante, agua para consumo humano, y el definir ahora está dentro de la ordinariedad, pero probablemente al final ya lo vamos a cuantificar un poquito más. Don Michael, pregunta a Harry Pasos en Facebook Live que por qué no se ha convocado a la Reserva Nacional. La Reserva está trabajando desde el principio. El director actual, Ricardo Donato, ya ha hecho 2 incursiones, si mal no recuerdo, para trabajar en la zona. La Reserva no es tan abundante, y me refiero a la cantidad de personas que tienen la posibilidad de irse una semana laboral, porque se está trabajando entre semana y fin de semana, irse y estar trabajando allá en el sector. Entonces hemos estado moviendo grupos relativamente pequeños de la Reserva, pero han estado trabajando desde el principio, tanto aquí en la capital, en el tema de lo que estamos haciendo con la restricción vehicular sanitaria, como, si no me equivoco, ya 2 incursiones en el sector de la frontera norte.
Son las 2:28 en la tarde. Gracias por estar con nosotros. Está el ministro de Seguridad Pública, don Michael Soto. Don Michael, un tema que me preocupa mucho, y sé que no es resorte suyo directamente, pero tiene implicaciones en su sector, es el tema de las cárceles. Se está planteando una salida de privados de libertad que tengan algún factor de riesgo respecto al COVID-19. ¿Usted qué opina de este tema, don Michael? Bueno, yo creo que ya, yo he hablado mucho respecto al tema de los privados de libertad. Sé que aunque esta condición en la que estamos es una condición total y absolutamente atípica, yo creo que, y no voy en detrimento de la salud de nadie, probablemente dentro de personas privadas de libertad hay personas adultos mayores que pueden estar en una condición de riesgo alta, o mujeres en condición de gestación. Yo lo que sí creo es que esas valoraciones tienen que ser muy agudas y muy concienzudas, y uno de los indicadores que se deberían tomar en cuenta es el riesgo que representa para la sociedad la salida de una persona en particular. Tiene que ver mucho con el perfil de quién estamos hablando, si es de una estructura, si tiene que ver con criminalidad organizada o con actos violentos, circunstancias que deben ser valoradas muy, muy agudamente. A mí el tema, y siempre lo he dicho, yo creo que el que es condenado debe cumplir su pena, y es como corresponde, pero sí tienen que ser valoraciones tremendamente agudas para no generar un detrimento en la seguridad del país, que bastante que ha costado ya 2 años consecutivos, gracias a Dios y al esfuerzo de los compañeros, bajando los homicidios, bajando delitos contra la propiedad. Este año, aunque ha sido un poco difícil, y ahora, para decirlo con sinceridad, el tema de toda esta crisis ha generado una pequeña disminución en homicidios, cuando llevamos una pequeña alza, también una pequeña disminución en contra la propiedad, pero el esfuerzo es enorme y tenemos que seguir cuidando eso. Ese es el objetivo nuestro, de mantener los indicadores de seguridad del país en números positivos. No, Michael, justamente esta tarde hay una conferencia de prensa suya con la ministra de Justicia. ¿Esa será la posición entonces que mantenga, en el sentido de que no va a haber, digamos, una liberación masiva de privados de libertad en situaciones de riesgo, sino que se hará una revisión específica de cada uno de los casos? Sí, efectivamente, eso es lo que yo conversé con la ministra, que bueno, ella les explicará más en detalle en qué consiste la temática, que tiene que ver con los juzgados de ejecución de la pena, más que con una posición del Ministerio de Justicia como tal. Yo, desde la seguridad, ¿verdad? Y eso es lo que yo represento, lo que cuido, lo que trato de hacer, mi posición es esa. Yo ya se le hice ver a doña Fiorella, sé que pues ella tiene que buscar esas variables, pero yo le estoy pidiendo que por favor sean muy, muy detallistas con esto, por el bien y la seguridad del país. Hay situaciones muy especiales, yo lo sé, y sé que hay personas que tienen, vamos a ver, particularidades, circunstancias de salud muy graves, pero eso no tampoco, buscar ese balance, vamos a ver, entre eso y la seguridad del país, porque probablemente, esto ya lo digo yo, puede haber mucho delincuente astuto que pueda buscar la posibilidad de decir, ya habría que comprobarlo médicamente, que tiene X o Y padecimiento, y para buscar alguna salida. Pero mi posición es esa, y creo que siempre ha sido y va a seguir siendo el cuidar la seguridad del país, y que no se aproveche esto para que ocurra algún tipo de circunstancia que nadie quiere. Don Michael, ¿cómo hace para que alcance el número de policías para vigilar no solo la delincuencia común, sino ahora también las restricciones sanitarias? Porque los policías nunca sobran. No, ciertamente es un desafío. Por eso es que yo agradezco mucho que la Policía Municipal de muchos cantones, los que tienen, se haya sumado. Por eso agradezco mucho que el OIJ se haya sumado, la Policía de Control Fiscal, la Policía de Tránsito y todas las policías del Ministerio de Seguridad, porque ciertamente son muchas cosas que cuidar. Aquí es donde la estrategia y el análisis cuentan mucho. Es decir, ¿dónde debo poner el recurso? ¿A qué horas debo poner más o menos recurso? ¿Y cuál es mi objetivo para el momento en particular? Hay momentos, dentro de la crisis han habido momentos
momentos de ubicarnos en fronteras, momentos de ubicarnos en carretera, momentos de atender criminalidad ordinaria, porque hasta algunos casitos de narcotráfico importantes hemos sacado en estos días. Por ahí con los Estados Unidos hicimos un par de casos donde decomisamos droga en alta mar. Y entonces es ir moviendo recursos, y también la gente necesita descansar. Ayer que estuve allá por la frontera norte, iba saliendo un grupo que ya tenía 6 días de estar adentro, con un desgaste importante, de estar haciendo caminatas en la montaña, y bueno, ellos necesitan descansar, dormir, para después que vengan con buen ánimo a seguir trabajando. Y bueno, todo es ir viendo qué ocurre, utilizar mucho la tecnología. Estamos usando drones para hacer patrullaje aéreo, para tratar de desgastar menos el personal. Estamos utilizando nuestro recurso aéreo también para desgastar menos al personal, y si se ve un movimiento en algún sector, pues el personal ya va dirigido exactamente hacia eso. Un montón de posibilidades. El personal nunca es suficiente. Yo lo he dicho, en el norte son 309 kilómetros y en el sur son poco más de 600, y hay que buscar un balance entre uno y otro, pues para tratar de cumplir con todo lo que corresponde. Hasta el momento, dichosamente, nos ha ido bien. No podría yo decir de que no han ocurrido delitos o no hemos detectado personas pasando, y que tal vez algunos se nos haya pasado porque es tremendamente extenso, pero en la generalidad el movimiento es fuerte. Yo lo he revisado personalmente. Si no se detectan en el cordón fronterizo, se detectan en las calles principales. Alguien que va a tratar de ingresar al país va a buscar en algún momento calle principal para movilizarse hacia algún otro lugar del país. Ya hemos hecho importantes localizaciones de personas y trabajo bastante extenuante por parte de los muchachos. Ministro, ¿cuánto es que mide? Ahora me lo dijo, la frontera norte. Son aproximadamente 309 kilómetros linealmente. Porque usted me dijo el otro día, es como irse de aquí a Guanacaste. ¿De qué nivel? Más o menos. Vea, yo, Randall, perdón que le haya interrumpido. Adelante. Yo he estado desde Conventillos, que es en el Pacífico Norte, en el último mojón, y he venido haciendo recorridos, no caminando jamás, no tengo la condición para eso, pero haciendo recorridos, visitando los diferentes puntos. Ya he ido 4 veces, y todavía me falta todo el lado de Sarapiquí, todo este lado de Vital, todo este lado de San Carlos, y es tremendamente largo la distancia que hay que cumplir. Ahí me están diciendo, don Julio Pacheco, que fue pésima la pregunta que yo la hice, pero la mandaron por WhatsApp, sobre el armamento de la policía en los operativos, y dicen, en cualquier momento la mafia va a aprovechar esta información que acaban de brindar para atacar a la fuerza pública. Se lo digo, ministro, porque ahí me dice, por favor, lea el comentario. Así es que yo lo leo, pero no sé si tiene alguna apreciación al respecto. No, yo creo que el equipo que usamos es muy visible. Alguien que sepa puede saber qué tipo de armamento usamos o no usamos. Estamos dentro de un país civilista. Yo siempre me resisto a hablar de números de efectivos, me resisto a hablar de estrategias muy específicas, hablo de estrategias generales, pero bueno, respetamos sin duda alguna el comentario del caballero, pero la delincuencia también conoce mucho de armas y podría eventualmente conocer una u otra circunstancia. Yo creo que más que potencialidad de fuego, ¿verdad?, que así se denomina esto, es más la estrategia. Yo creo más en gente pensando que en gente combatiendo, haciendo allanamientos, sacando narcotraficantes, tratar menos de usar la fuerza y usar más la cabeza. Yo creo más en eso. Don Michael, hablando sobre seguridad nacional y saliéndome un instante del tema del COVID, los abogados del presidente de la República denuncian que la Fiscalía podría haber accedido a información sensible tras decomisar los teléfonos celulares del mandatario. Entre estos datos que pueden poner en riesgo la seguridad nacional, que sabemos claramente es una de las excepciones para declarar secreto una información. ¿Le preocupa a usted como ministro de Seguridad Pública que en el Ministerio Público, en la Sala Tercera, o los técnicos judiciales que aperturan el teléfono tengan acceso a información intercambiada sobre seguridad nacional con el presidente Alvarado? Bueno, por lo menos recordemos que en el ámbito de la seguridad nacional hay 2 áreas, que es la Dirección de Inteligencia y Seguridad, y desde el tema de la seguridad ciudadana, que ese es el campo que me corresponde a mí,
Yo tengo una comunicación bastante cercana con el presidente, pues para ponerlo al tanto. Él es una persona que se ha interesado mucho él tiene otra área de expertise que no es la seguridad. Yo he tratado de pues, transmitirle mi conocimiento, darle información de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, el tema de criminalidad ordinaria, más. Indudablemente ahí tendrá que estar en sus teléfonos, mensajes, información de datos. Ya es una apreciación que él tendrá que valorar con sus abogados, que ya esa parte no es la mía, pero yo sí puedo decir que yo le he transmitido muchísima información a él de lo que hacemos todos los días, porque recordemos que según la Constitución Política él es el comandante en jefe de las fuerzas de policía, y yo trato de tenerlo al tanto de todo lo que estamos haciendo, operaciones, temas de narcotráfico, desde la generalidad, por supuesto. No tendremos el tiempo los dos para hablar de casos en concreto, pero que realizamos un decomiso, que vamos a hacer una operación con el gobierno de los Estados Unidos, vamos a hacer una operación con Panamá, generalidades. Ya pues él valorará con sus abogados si esa parte, la que me toca a mí, la consideran sensible o algo que se maneje con la otra parte. Pero yo indudablemente he intercambiado y sigo intercambiando muchísima información con él desde el área de la seguridad. Que es información confidencial, si me lo permite, don Michael? Vamos a ver, yo creo que es información, la mayoría es información que todos conocemos. Puede que exista en algún momento algún dato, que hablemos de algún caso en específico, quizás ya concluido, algún allanamiento realizado, situaciones de este tipo. Pero en términos generales, por lo menos conmigo, la mayoría de la información es información que después sale en la prensa, que se hizo un decomiso. Tal vez son los tiempos. Pueda que yo le comente, para poner un ejemplo, que vamos a realizar en la noche una operación marítima con el gobierno de los Estados Unidos. En ese momento es confidencial porque nadie la sabe, pero ya cuando los detenemos, la sabe todo el público, la prensa, lo publican y ahí deja de ser confidencial. Entonces creo que es el momento donde se le informa en el previo operación, que él sepa que vamos a hacer a utilizar los aviones, los buques, las lanchas, etcétera, y post ya es público. Es como el momento donde se informa. Don Michael, volviendo al tema del COVID, le pregunté cuánto medía otra vez la frontera norte, porque aunque sé que es un tema de seguridad nacional, efectivamente, cuántos policías la resguardan y no entraré en ese detalle, sí quiero preguntarle en el ámbito de la seguridad, ¿cuánto es el número adecuado de policías que usted o los expertos digan, se necesitan 1,000, 2,000 policías, no sé, para resguardar correctamente una frontera de este tamaño? Yo ya me han preguntado varias veces ese tema y es muy difícil de responder. Ni la frontera de los Estados Unidos-México, con todo el potencial que tienen los Estados Unidos en equipo, en tecnología, en cantidad de oficiales, en el muro que se construyó, han podido detener el movimiento migratorio, no han podido, con todas esas particularidades, una zona que desde el punto de vista climático es tremendamente agreste, no han podido. Para nosotros todavía es una condición más difícil, y esto lo digo y lo digo con sinceridad, se lo he dicho a usted también, y a todos los medios de comunicación. Lo que estamos es esforzándonos por hacer el trabajo de la mejor forma posible, utilizando los recursos tecnológicos que tenemos. No podría yo garantizar en ninguna manera que no va a entrar nadie. Lo que sí puedo garantizar es que nos vamos a esforzar por proteger y cuidar la frontera. Hay zonas allí de todo tipo. Hay swampos donde es dificilísimo caminar, hay ríos que no podemos cubrir porque el río no es nuestro, tenemos que cubrirlo a la orilla. De repente se mueve más rápido una lancha que los muchachos caminando entre la montaña. Hay lugares o sitios estratégicos que ya los muchachos conocen, que los vecinos nos han enseñado a conocer, para decir, mire, pongan atención en este punto, pongan atención en este otro punto, lo usan, lo están usando ahora, y entonces es todo un trabajo de inteligencia. Ni todos los policías del país, agarrados de las manos, podríamos proteger el sector fronterizo. Yo sigo creyendo, y te lo dije ahora, en la estrategia, en la inteligencia, en la colaboración con las personas del sector, pues para impedir que la situación se dé. Y creo que hasta el momento hemos sido exitosos. Hemos detectado personas, muchas saliendo, que quieren devolverse por cuestiones económicas en el país, unas pocas entrando. Probablemente se nos habrán pasado algunos, pero el esfuerzo es enorme, el trabajo es constante, y uno no podría hablar, yo no podría decir tantos por kilómetro.
tantos por metro cuadrado. No, creo que tiene que ver mucho en cómo utilizamos o movemos el recurso. Sí le puedo decir que ahorita estamos usando todo el recurso posible, respetando los tiempos, que unos trabajan de día, otros trabajan de noche, tienen sus días libres, regresan otros, para tratar de optimizar lo más que se pueda, porque también lo he dicho, esto es una carrera de resistencia, más que debemos ser constantes más que correr, y ahí es donde la planificación es muy importante para nosotros. Don Michael, y en esa labor que están realizando, ¿cómo nos ha ido con los números en las últimas horas o en los últimos días? ¿Hemos logrado identificar a extranjeros intentando ingresar por la frontera norte? Bueno, cualquiera que intente ingresar por la frontera norte será en condición irregular porque no se permite el ingreso en ese momento. Bueno, aquí hay un detalle muy interesante para las valoraciones que inclusive tenemos que hacer prospectiva al futuro para ver qué puede ocurrir en el futuro, pero sí hemos visto muchas personas saliendo, y también los compañeros conversan con ellos pues para entender un poco la dinámica de los flujos. Muchas personas nicaragüenses están buscando retornar a su país porque según ellos mismos manifiestan, y creo que para todos es evidente que hay, vista esta circunstancia tan particular, problemas de trabajo, muchos de ellos en construcciones, en temas de trabajos domésticos, y por la circunstancia que estamos viendo, muchos se han quedado sin empleo. Están retornando porque para ellos, según manifiestan, es más fácil sobrevivir con su que tienen ahorros, la mayoría, sobrevivir con la cantidad de dinero que tienen en Nicaragua que sobrevivir con esa misma cantidad de dinero en Costa Rica. Entonces están retornando aproximadamente, según los registros, son aproximadamente 6,000 rechazos. Cuando digo rechazo es personas que van saliendo, se les hace toda la documentación igual para hacerles la salida del país, y ingresando en el último registro ya íbamos por 1,400 personas del 19 de marzo a ayer lunes. Es decir, personas que habíamos detectado a lo largo de todo el periodo tratando de ingresar. Muchas también de estas personas son... aquí hay una dinámica que ayer la entendía porque me puse a conversar con un nicaragüense que me encontré ahí en la frontera. Él no estaba tratando de ingresar, estaba sembrando frijoles del otro lado, y yo me arrimé a la cerca y me puse a conversar con él, con una finca ahí en el lado de Santa Cecilia, Santa Elena de Santa Cecilia, aquí en lados de La Cruz, y él me decía que hay una dinámica transfronteriza donde es indistinto de un lugar a otro el pasar por el tema de laboral o por el tema de ir a comprar productos y movilizarse 100 o 200 metros, es decir, una movilización transfronteriza habitual de ellos que ahorita está totalmente parada. Entonces muchas de estas personas se han detectado de este lado, se les ha hecho el proceso de expulsión, pero ha estado dentro de esa dinámica transfronteriza. Pasan a comprar, tal vez el pueblo más cercano es del lado costarricense, ellos viven del lado nicaragüense, son nicaragüenses, pero tienen que ir a comprar un producto, qué sé yo, arroz, frijoles, refrescos, no sé, y pasan y compran productos, pero ellos viven del otro lado, su intención es quedarse en Costa Rica. Entonces tenemos dinámicas muy particulares de las fronteras que ahorita están todas cerradas, que evidencian un poco el tema de estos movimientos, pero la mayoría de personas han sido saliendo, muchísimo menos ingresando, y detectamos ahí a diario unas 5 a 10 personas ya tratando de ingresar o estando ya en el país, ahí en el cordón fronterizo, pues se les hace la tramitología migratoria correspondiente. Sí, es muy interesante esa dinámica. De hecho, yo recuerdo la última vez que fui a cubrir temas de trabajo a Peñas Blancas, y recuerdo que le pregunté a los funcionarios de migración, ya en la pura malla, digamos, de separación, les dije, ¿ustedes a dónde almuerzan? Y me dijeron, nos pasamos de lado ahí a 10 metros y ahí comemos, porque efectivamente era más barato, digamos, del lado nicaragüense que igual que a veces los nicaragüenses necesitaban comprar una bolsa de arroz en una pulpería que está a 200 metros de la línea fronteriza. Y es muy interesante. Respecto a la frontera sur, que hablamos menos de ella, indudablemente, don Michael, pero hay un trasiego igual de personas que van y vienen. Sí, igual existe una dinámica transfronteriza muy particular. Hoy me exponían un ejemplo muy similar, me llamó el director regional de Fuerza Pública consultándome sobre personas que se pasan a trabajar al lado costarricense y son panameños. También está el tema de
en el lado de Zixaola, también transfronterizo de los indígenas Nogbe, creo que la pronunciación está bien, Nogbe. Nogbe, sí. Nogbe, sí. Y ellos pasan también a trabajar de este lado. Ahorita todo eso está parado, pero sí, ahí es la misma dinámica. En la frontera sur es extensísima, es el doble prácticamente. Por ahí estamos muy a la expectativa porque también ha salido por medios de comunicación el tema de los extracontinentales que ahorita están en Panamá. De momento hemos tenido una muy buena comunicación con las autoridades panameñas, ahí hay una relación más cercana, más estrecha, para ellos están conteniendo ese flujo, que son gente cuyo destino final no es Costa Rica ni ningún país de la región, sino que su objetivo es llegar a los Estados Unidos, y es un flujo pues que viene ocurriendo desde hace bastantes años, y ahorita también está detenido y pues estamos muy a la expectativa de esto, que en cualquier momento podría cambiar la dinámica de la frontera sur, pero de momento, hasta este momento todo está contenido, está bien, está tranquilo, tenemos recursos allá también, y en su momento pues si tuviésemos que mover más porque las circunstancias cambian, pues lo valoraríamos y lo haríamos. Don Michael, respecto a la reapertura de la frontera, pregunta el 6001, si por lo menos se han parado a pensar los parámetros en los que se abrirán las fronteras. Y aquí pongo un ejemplo, digamos que ustedes digan, bueno, vamos a permitir, no sé, el ingreso de ciudadanos aéreos de X nacionalidades, donde sepamos que no hay COVID, por ejemplo, y prohibir el ingreso de los países que han manejado mal el tema del COVID. Y por supuesto, sin ánimos, usted sabe que yo soy un absolutamente respetuoso de los derechos humanos y aborrezco la xenofobia, pero el manejo que está haciendo el gobierno de Nicaragua del COVID, para usted y para mí no es un secreto, es desastroso, pero uno podría pensar como parámetro en una apertura selectiva, si me permite, de las fronteras. Sí, aquí es un tema muy interesante y yo pienso igual que usted en el tema de la xenofobia. Hoy los migrantes son otros, en el futuro podríamos ser los migrantes nosotros, por cuestiones económicas, de desastres naturales, vaya a saber Dios qué podría ocurrir en el futuro, entonces uno en eso pues, uno nunca sabe los azares ni las vueltas de la vida, porque uno podría hablar del tema nicaragüense, que parece que hay dificultades, de acuerdo a la información que recibimos, podríamos decir que las hay, no comprobadas al 100%, pero bueno, hay información que habla de esto. Pero hay países desarrollados que han sido socios estratégicos de nosotros a lo largo de la historia y que hoy están sufriendo, países europeos, Norteamérica, situaciones complicadísimas, y entonces tendríamos que prácticamente muchísimas nacionalidades incluirlas dentro de ese listado de que no podrían entrar. En lo que se ha valorado hasta este momento es, como ya se informó ayer, es la ampliación del decreto migratorio hasta el 15 de mayo. Creo, y también lo hemos hablado un poco, esto no son decisiones absolutas, todo tiene que ver con los números, como se lo dije al principio, pero actividades que serían las últimas en abrirse, pueden ser el tema de las actividades de eventos masivos, y me parece que el tema migratorio también podría ser alguna de las últimas, no la última, pero alguna de las últimas. Y posiblemente habrán otras medidas que podrían, con muchísimo cuidado y con una cultura que ya tendría que responder mucho a cada uno de nosotros, costarricenses, personas que vivimos en este país, el respetar algunas medidas que eviten el contagio y que podrían irse abriendo paulatinamente. Me parece que el tema migratorio y el tema de actividades masivas, qué sé yo, conciertos, actividades donde vaya muchísima gente y mucho contacto, debería ser de lo último que se vaya a considerar en apertura. Entonces ese es un tema bastante sensible y me parece que tendríamos que ver más adelante, decir ahora si se va por una u otra es complicado, porque tendríamos que ver más adelante cómo se comporta el tema sanitario de los contagios. Don Michael, en Tortuguero nos estaban contando, los vecinos se organizaron para bloquear el ingreso de lanchas con visitantes e indican que les afecta que no se impusiera ninguna restricción para la circulación de transporte marítimo. ¿Valoran ustedes alguna medida en ese sentido? ¿Tiene algún reporte de lo que está pasando en Tortuguero, don Michael? Claro, hicimos algunas, yo le pedí al director regional de esta zona de Fuerza Pública que revisara, porque recibí un par de llamadas al respecto de la temática.
Incluso tuvimos algún tipo de eventos, recordará usted también con el ferry, y también en Caribe Sur tuvimos algún tipo de cierre por los mismos vecinos. Recordemos que el tema de la restricción, que no se incluyó efectivamente la marítima, sino solo la vehicular, tenía que ver con una situación de que podrían circular las personas, más no el tema de los vehículos en este caso. Yo pedí que revisaran cómo estaba el tema de las ocupaciones en los hoteles, ahí en el sector de Tortuguero, y no solo en en otros lugares, para ver si realmente había o no había alguna circunstancia en este mismo sentido, porque también era que muchas personas o familias, no era turismo extranjero, sino que eran personas o familias que iban a visitar a familias y no necesariamente a hoteles. En el lado de La Pavona, que es el muelle que lleva hacia Tortuguero, uno de los dos entradas, porque está Puerto Lindo y está La Pavona, generamos presencia policial para disuadir a las personas de que se movilizaran hasta este sector, y bueno, en algunas de las ocasiones se logró. Me reportan que la gente disuadía. Sin embargo, por ahí vi unos videos también que me mandaron donde personas, supongo que la zona, ponían lanchas en medio río para impedir de que pasaran otras embarcaciones. Incluso vi ahí un par de colisiones entre lanchas. Por lo menos los reportes que tengo hasta este momento es que no ha habido ningún inconveniente. Esta zona entiendo que no tiene, por lo menos del último reporte, lo que me da la memoria, ningún registro de COVID. Y que todo se mantiene en relativa tranquilidad. Pero sí, efectivamente, el tema de la restricción marítima no se incluyó porque las particularidades son muchas, Randall. Recibí por ahí también llamadas donde decían que personal de guardacostas no dejaba salir a los pescadores a pescar, valga la redundancia, y que eso generaba que no tuvieran trabajo, no tuvieran alimento y demás. Entonces el tema de salir a pescar pues se permitió basado en esto, más no el uso de las playas, sino el uso de las playas para salir a pescar. Entonces vean que las particularidades son tan grandes, tan diversas, que hay que tomar en cuenta todas las aristas posibles. Ministro, ¿cómo manejan ustedes las medidas de higiene de los oficiales de la fuerza pública? Porque digo, con el debido respeto, una cosa es estar en el operativo en circunvalación, ¿verdad? Y otra cosa es estar en un swampo en la frontera, recordándole que se tiene que lavar las manos con gel de alcohol. Y están muy expuestos, indudablemente, los policías al tema del COVID. ¿Cómo manejan ese tema, ministro? Sí, es un tema, no es fácil, no es sencillo. Se hizo todo un protocolo que se hizo de conocimiento de todo el ámbito policial para que se valoraran cierto tipo de circunstancias en las cuales deben respetarse para evitar el contagio. Como siempre me remito un poquito a los números, podría cambiar en cualquier momento, le pido a Dios que no, pero solo hemos tenido 2 oficiales contagiados, y eso significa que la población policial ha respetado el tema del distanciamiento, el tema del lavado de manos, y ahí la otra vez hacía un comentario sobre la necesidad de lavar los uniformes o la ropa, sobre todo cuando hay mucho contacto con el público, que por ahí se genera una gran inquietud. Dichosamente agradezco a algunas empresas de línea blanca, porque a pesar de que tenemos lavadoras para que los muchachos puedan lavar en algunas de estas zonas, sobre todo las que son más complejas, lo cierto es que no daban abasto y nos facilitaron, nos donaron unas lavadoras para que los muchachos pudieran lavar su uniforme y evitar que se diera esto. Cuando estamos hablando de una población policial tan amplia, el tema de algún tipo de insumos realmente es limitado, como el tema del alcohol en gel, el alcohol, el jabón antibacterial, donde la Comisión Nacional de Emergencia con recursos propios compramos, y bueno, es tantísima la gente que se hace poco. Pero me parece que hay un buen respeto al tema del protocolo, porque la cantidad es poca. Cuando hemos tenido casos, en estos 2 casos en particular, hay un proceso de desinfección de la sede policial que se ha aplicado bien, parece que bien, porque no se ha generado más contagios a otros oficiales, y de momento todo va bien. Igual tenemos que estar a la expectativa, igual la comisión nos sigue dando alcohol, nos sigue dando jabón, lo seguimos distribuyendo. Algunas empresas nos han dado el tema, no son mascarillas, sino son como máscaras,
que no han sido suficientes porque policías son muchos, entonces hemos tratado de distribuirlas en algunos lugares donde el contacto, digamos, es más cercano, pero nos está haciendo falta todavía un poquito más, y pues estamos, hay un ministro en el área logística que está trabajando en seguir buscando insumos, porque estos insumos son consumibles y usted los da y se ocupa más y se ocupa más, y bueno, se está trabajando en ese tema. Ministro, ahora hizo una mención usted a la delincuencia común y realmente era un tema que quería desarrollar de manera amplia, porque desde la lógica uno diría, bueno, suave, si tienen a todos los carros controlados, es decir, si yo salgo de aquí de la radio en La Uruca y me voy para Cartago a mi casa y me detienen 3 veces en diferentes retenes, ¿cuántas veces detendrán más a una persona que ande cometiendo ilícitos? Y entonces tenía la esperanza de que la disminución de delitos fuera absolutamente marcada, pero tengo la impresión de que ha sido apenas marginal, don Michael. Bueno, vamos, te voy a dar los datos ya más concretamente. La disminución en delitos contra la propiedad está en un 25%. Yo no tiro campanas al aire porque esto responde a otro tipo de factores que nos están ayudando, y el tema de los homicidios, antes de que empezara este tema de la crisis, que son números más pequeños, por ende más sensibles de cambio en cualquier momento, teníamos más 10 homicidios, es decir, comparando un periodo igual en la misma fecha con el año anterior, teníamos más 10 y hoy justamente tenemos menos 10 homicidios. Esos homicidios es importante para nosotros, tomando en cuenta que las horas de más alta incidencia en homicidios van desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana del día siguiente, y en delitos contra la propiedad va desde las 4 de la tarde aproximadamente hasta la medianoche. Aunque esos números son importantes, cuantitativamente hablando, el sostenerlos no va a ser fácil, porque evidentemente no vamos a pasar toda la vida con este tipo de restricciones, y en las horas en que se está con la restricción vehicular sanitaria reduce significativamente los delitos, porque reduce significativamente la afluencia de personas. Sin embargo, por ejemplo ahora, las horas de incidencia nos han cambiado. Ahora los asaltos van, y que hay 1.400 asaltos menos, y eso es una cantidad importante. Van desde el mediodía hasta las 6, 7 de la noche, y los homicidios también por allí. Y si algún delincuente se atreve en algún momento a hacer un asalto dentro de la restricción vehicular, normalmente tenemos éxito en la localización. Le cuento que hace algunos días se dieron como 3 asaltos a locales comerciales, incluido el lugar, estos supermercados pequeñitos donde uno pasa y compra, para no hacer el anuncio, alimentos de ocasión, de rapidez, y se llamó al 911 muy rápido y la policía reaccionó muy rápido. Entonces ya ellos ven que la posibilidad de reacción es más limitada, porque hay la movilización, qué sé yo, de un grupo policial que está en circunvalación, en moverse hacia Curridabat, durará muy pocos minutos. Entonces por allí es que hemos logrado esa disminución, pero bueno, cuando cambien las situaciones tendremos que emplearnos a profundidad para tratar de sostener esa diferencia, porque teníamos una diferencia muy pequeñita, tenemos una reducción de contra la propiedad de 5%, ahora es un 25%, en homicidios estábamos en negativo, ahora estamos en positivo, y cuidar esos números es importante por lo que puede ocurrir en los siguientes meses. Particularmente cuando la población tenga hambre, ministro, yo al inicio de la pandemia, yo decía, bueno, es que hay que tener cuidado de que no nos genere muertes el COVID-19, ni tampoco nos genere muertes el hambre, pero ahora le agrego un factor más. Ojalá no nos provoque más muertes el COVID, ojalá no nos provoque más muerte el hambre, y tampoco nos provoque más muertes la delincuencia común, que a todas luces, si sigue paralizado el país, podría exacerbarse, y que la gente entonces, a diferencia del crimen organizado, empiece a robar, a asaltar o incluso, lamentablemente, a matar para conseguir plata para comer, don Michael. Bueno, yo te digo que no podría yo predecir el futuro, pero te digo lo que he visto aquí para atrás, porque personas con necesidad siempre han habido, y no digo que no pueda ser más complicado en el futuro, no lo digo,
pero normalmente, para ponerle un dato, tradicionalmente los ajustes de cuentas, es decir, aquellas muertes que tienen que ver con el narcotráfico, y ahí en el narcotráfico no hay hambre, son la mayoría de las muertes, la mayoría de los ajustes de cuentas, y estamos hablando entre un 45 y un 48%, prácticamente la mitad de los homicidios. Otro número tiene que ver ya con riñas, es decir, personas que bajo la influencia de alguna droga, principalmente el licor, arremeten contra otra persona ante un estado de violencia, de ira. Aunque ha habido necesidad, son muy pocos los delitos que podríamos decir que es por necesidad. Hemos visto robos para atrás, personas que le roban de un supermercado unas latas de atunes o algún tipo de aditamento, no necesariamente para comer, sino aditamento que pueda tener algún valor para irlo a vender, y podría ser para comer o para consumir drogas, dependiendo de las circunstancias, pero no es significativamente en el pasado esa variable, pero no digo que no podría ocurrir en el futuro. Yo espero que podamos salir avantes como un país con el tema económico y que esto no sea una variable dentro del tema de criminalidad. Espero en Dios. Ojalá que no, Michael, pero es que los números no son muy positivos. 250.000 costarricenses que se convierten en 250.000 familias, según datos del presidente, ha reportado 0 ingresos en el último mes. Y entenderemos como un fenómeno social que la gente tiene que comer. A eso me refiero, porque hay una población estática, digamos, estructural del 20% de pobreza, 7% de pobreza extrema, que usted sabe que siempre están ahí y que genera estas excepciones, pero estamos sumándole en un solo mes 250.000 costarricenses sin ingreso. ¿Estamos listos para eso? Bueno, me estás preguntando algo que no es mi área de expertise, ¿verdad? Yo puedo generar una opinión, más no es una opinión técnica. Yo creo que muchos de estos empleos que ahorita no están y que de repente pueden estar dentro del tema de la informalidad o no, una parte importante, cuando esto se reactive se van a empezar a generar, y te voy a poner algún ejemplo que yo podría visualizar, como te digo, y me atrevo con prudencia porque no es mi área. He tenido conocimiento de muchas empleadas domésticas que no están con trabajo porque de sus patronos en este momento, por el tema del aislamiento social, consideraron que mejor no volvieran al trabajo, para ponerte un ejemplo. Cuando esto se levante, alguna parte de esa población y otros muchos empleos que ahorita no se me ocurren van a reactivarse. ¿Que van a haber problemas? Por supuesto que los van a haber. Que va a haber muchas personas con alguna dificultad para conseguir empleo, sin duda alguna. Que pueda que se genere algún tipo de criminalidad, bueno, yo esperaría que no, pero podría ocurrir. Pero ciertamente el aislamiento social ha generado que muchos empleos que son habituales no lo sean, y que eso tendrá que volver. Las domésticas tendrán que volver a trabajar, o algún tipo de empresa. Muchos colegas suyos que he estado conversando con ellos ahí, a cada rato los veo, que han estado con medio salario y eso les provoca algún tipo de afectación. Bueno, en su momento tendrán que volver con el salario completo. Muchas cosas, cuando se termine el aislamiento social, tendrán que mejorar, y eso pueda que reactive en algún porcentaje importante el tema económico. Me preocupa también el tema narco, don Michael, donde efectivamente, como usted lo mencionaba hace unos instantes, no hay hambre. Ahí sí que tienen plata para tirar para arriba los narcotraficantes, y ojalá lográramos golpearlo más de lo que ya lo hemos golpeado en temas financieros. Pero, digamos, hoy hay 250.000 costarricenses reportando 0 ingresos, y la Oficina de Recursos Humanos del crimen organizado, porque así funcionan casi en la práctica, deben estar listos a reclutar gente que efectivamente se está muriendo de hambre. Y alguien me está diciendo aquí que es que yo estoy justificando la violencia. No lo estoy haciendo. Lo que estoy intentando es poner un fenómeno social sobre la mesa. Digo, si a usted un bono le va a generar 124.000 colones al mes, pero alguien le ofrece vender crack en la calle a $1,000 a la semana, es probable que con sus principios usted diga que no en una situación normal, pero cuando usted tiene que pagar la casa, ve a sus hijos con hambre, tiene que pagar techo,
indudablemente, don Michael, y aquí no quiero ser irrespetuoso, se siente o se vuelve más tentador, si me lo permite. ¿Cómo evitamos eso? Bueno, es un tema complejo. Yo creo que habría que hacer un abordaje muchísimo más integral, como lo hemos venido trabajando desde la prevención. Esta situación nos cambió todo, nos cambió muchos escenarios, nos cambió muchas circunstancias, muchos proyectos, muchos programas. Hay gente que estaba muy arraigada a sus principios y valores, y una necesidad pueda que amplia, no va a ir a delinquir por eso, sino buscará hacer algún otro tipo de actividad pues para no llegar a delinquir. Probablemente muchas personas podrían entrar a este tipo de actividades criminales. ¿Por qué no? No vamos a decir que no ocurra. Lo que sí creo es que tampoco es que van a haber más vendedores que personas, más vendedores que consumidores, o más vendedores que trabajadores. Podría ocurrir. Me parece que es algo que tendremos que darle alguna lectura desde lo social y desde lo policial, para ver la circunstancia y cómo abordarla en el momento oportuno. Pero bueno, es un tema que no es sencillo. Ese planteamiento que usted me hace no es sencillo, porque tal vez ante algún tipo de necesidad extrema alguien podría inclinarse o no, o sus principios sean más fuertes o no, pero mucho tendrá que ver con la persona. Sí le puedo decir que el perfil actual de este tipo de personas, aunque hay mujeres con necesidad o personas con necesidad, la mayoría, estamos hablando que los que se meten dentro de estas estructuras criminales son jóvenes, que aunque son la mayoría de zonas urbanas marginales, sus edades van entre los 18 y los 30 años, y su motivación es diferente a tener hambre. Es diferente, la de la mayoría. Habrán, y sobre todo en el caso de las mujeres, y he visto casos donde sí es por necesidad, pero la mayoría son masculinos, la mayoría son muy jóvenes, y la mayoría no tienen necesidad, sino lo que buscan es un objetivo de ambición, de tener riqueza excesiva, vehículos, lujos, de tener una vida efímera llena de violencia. Esa es la motivación de la mayoría. Y ahí es donde nosotros sí somos más fuertes, más tenaces y más radicales. Y bueno, y en otros casos, como te digo, de las mujeres que los hemos visto, en algunos casos han habido situaciones de necesidad, por supuesto. Dice OVL Betty, me gustaría que Randall responda cómo evitar que el narcotráfico permee esta situación. No tengo idea, por eso yo no soy ministro de Seguridad Pública, y por eso le planteo la pregunta a la cabeza de Seguridad Pública en nuestro país, que es don Michael Soto. Don Michael, cuando vemos el reporte diario de multas y conocemos algún detalle, realmente a veces yo digo, por Dios, ¿qué tiene la gente en la cabeza? En los primeros días de retén, por ejemplo, de retenes, decía, se han detenido tantas personas por violar la restricción sanitaria, pero además se multó a fulano de tal porque andaba licencia, y porque andaba sin licencia, y a fulano de tal porque andaba sin licencia y borracho. Y uno dice, por Dios, salís a la calle en restricción, te arriesgas y salís sin licencia y borracho. Bueno, supongo, porque no todos los delincuentes, de hecho creo que la mayoría no son muy inteligentes, don Michael, han logrado detectar en estos retenes a delincuentes que, además de detener por violar la restricción, los detienen por delitos pendientes con la justicia, por ejemplo, o por portación de droga. O por portación de armas. Es increíble. Vean, en el caso de las personas ebrias, que yo estando en retenes lo he visto un par de veces, para mí resulta incomprensible que ande en horario no permitido, en restricción, y además ebrio, y además se pone malcriado, y además quiere pelear con los policías. Son cuestiones que son totalmente incomprensibles. O movilizando drogas, o movilizando dinero, o movilizando armas. De repente hasta usan estrategias de vehículos que pueden circular. Por ejemplo, y no voy a hablar del gremio, en general el tema de los taxistas es un gremio muy digno, muy trabajador, pero también hemos visto que utilizan a taxistas, y vi un caso en el que el taxista ni lo ignoraba, y en otro que tengo dudas, movilizando algún tipo de cargamento, drogas, o movilizando dinero. Es increíble. Hay días que hemos tenido en fin de semana, sobre todo 11, 12 personas bajo los efectos del alcohol, y entre semana pues menos, o en el día, que yo diría que
que el consumo de licor en el día podría ser un poquito menos o se ve menos la incidencia, pero aparece alguien bajo los efectos del licor en el día pasando por un retén restringido y usted dice, bueno, esta persona ¿qué pensará? Vemos de todo, realmente vemos de todo, personas con órdenes de captura, o con el tema de sin licencia es increíble. Mi experiencia nunca ha sido en la policía de tránsito, estoy aprendiendo mucho ahí con los compañeros, cómo la gente se la juega a andar sin el pago del marchamo, o sin el RITEVE, o con la licencia vencida. Encontramos múltiples circunstancias, pero podríamos decir, es un hecho, la mayoría de las personas andan todo bien, pero siempre algún astuto se la juega, o que traten de evadir los retenes. Ya también lo he visto varias ocasiones, donde las colocaciones tal vez son en desnivel de carretera, y cuando la persona percibe el retén, se devuelve contravía y trata de huir del lugar. Y bueno, las motocicletas son muy versátiles para eso y siempre terminan deteniéndolos con mucha efectividad. Sí, a mí realmente me asombra esta situación, incluso en los choferes ebrios. No, Michael, no sé si usted se lo preguntó cuando los vio ahí en el retén, y uno dice, ¿y de dónde viene? O sea, los bares están cerrados, ¿verdad? Si se quiere emborrachar, que se emborrache en la casa, pero sale a emborracharse al otro lado y va de regreso, y la pregunta más lógica es, bueno, ¿de dónde viene y para dónde va? Si claramente no anda trabajando. Y otra cosa que me asombra, y discúlpeme que lo meta en este terreno, es que todo el mundo tiene una excusa. O sea, el otro día que creo que se lo comenté a usted, un tipo en moto, ¿verdad?, que ve el retén, se baja de la moto y pasa caminando con el retén con la moto en la mano. Por supuesto, cuando lo detienen para hacerle la multa, dice, suave, suave, yo no ando manejando, ando de pie con la moto a la par. Todo el mundo tiene una excusa, por más tonta que parezca, ministro. Supongo que usted lo ha visto en los retenes. Sí, es increíble el ingenio costarricense, ¿verdad? La verdad que ese caso fue muy, muy icónico, muy particular, porque la persona se imaginó que con eso seguro la iría manejando hasta la casa, si era que le poníamos una patrulla atrás para ver si se montaba en la motocicleta o no. Pero hemos tenido de todo, realmente hemos tenido de todo, desde gente que dice, de veras, hay restricción, y que, ¿verdad?, que cuando se ha anunciado ya llevamos 46 días, y la gente le dice a uno eso, ¿verdad? Bueno, sí, yo no sé, parece que hay gente que ni siquiera un día de 46 ve la más simple noticia. Hoy en la conferencia de prensa de hace un rato de Casa Presidencial, una persona nos escribió, ¿cómo es posible que ustedes permitan que inviten a una sola periodista? Solo una periodista ha hecho todas las preguntas de la conferencia de prensa. Y yo digo, por Dios, llevamos 46 conferencias de prensa con una persona leyendo todas las preguntas, y pensaban esto. Y Alberto Gómez nos acaba de preguntar en Facebook Live, don Michael, pero es que a un amigo le quitaron las placas porque andaba visitando a otro amigo. ¿Cómo le van a quitar las placas por eso? Debe ser una broma, seguro, de la persona. No es una broma. Pareciera que no es una broma. Pero seguro nos está vacilando a los dos. Sí, puede ser que nos esté vacilando a los dos, don Michael, pero es que, vamos a ver, yo creo que hay que ser muy claro con la gente. A mí un montón de gente me preguntó el viernes, mañana se puede circular libremente, ¿verdad? Y yo, que no se puede circular libremente, solo para ir al súper o para ir a la farmacia. A veces la gente tiende a interpretar las cosas a favor. En el caso de Alberto, que nos pregunta, es que un amigo anda visitando a otro amigo, no puede ir a visitar a su amigo. Ese es el detalle. Los días, bueno, digo, de 5 de la mañana a 7 de la noche hoy pueden ir a visitar a un amigo, aunque no sea lo más recomendable, pero en la noche no pueden ir a visitar a nadie. Y los días de restricción de fin de semana solo pueden ir a la farmacia y al supermercado. Así está establecido, ¿no? Así es, efectivamente, esa es la indicación que se ha dado. Hay personas, lamentablemente, que son las menos, que creen que esto es una broma, será. Oiga, dice que no le está vacilando, sí, a Michael, que nos puede mandar la boleta para que veamos que lo multaron. Sí, bueno, seguro que sí, porque como te digo, argumentos de ahí, yo le creo al caballero, argumentos ahí, y están muy claras cuáles son las reglas. También te digo, por ejemplo, hay un tema muy interesante que nos ocurrió. Una persona en un retén no tenía ninguna justificación, y era que se le había muerto su madre, y bueno, ahí después lo corroboramos y demás, pero de una persona, era el día que le tocaba la placa, se le murió la mamá, lamentablemente, y no tenía ninguna justificación. También aquí es un tema para los oficiales de hacer algún tipo de valoraciones respecto a esto. La persona después muy amablemente nos remitió el certificado de función de la señora, y
y efectivamente se le había muerto la mamá. Y en ese momento él estaba más preocupado indudablemente por ir a acompañar a su familia que porque le hicieran una multa. Pero hay situaciones de situaciones y ahí es donde, y probablemente, Rana, nos habrán engañado un montón de veces, hasta probablemente nos hacen notas falsas, ¿verdad? Estas notas de justificar, se inventan una compañía, una empresa, ponen un nombre para poder andar para allá y para acá, y eso claro, ocurrirá. Nosotros todos estamos tratando de hacer lo mejor posible, y es donde le pedimos conciencia a las personas de que realmente tengan una justificación adecuada y correcta respecto a lo que está pasando, que es muy serio. Jaime Muñoz dice, qué buen chiste el de la moto. No es un chiste, Jaime, en serio pasó. No es un chiste. Sí. Es un hecho real. Y Luis Sánchez dice, don Michael, ¿qué opina que un oficial de la fuerza pública escupiera a un motociclista durante uno de los operativos por restricción sanitaria? ¿Se mantiene este policía en su cargo mientras se investiga administrativamente? Sí, bueno, yo vi el video, me lo pasaron aquí la misma jefatura de la fuerza pública. No está bien, no está bien lo que la persona hizo. Se abre una causa disciplinaria para, pues, hay que seguir un debido proceso y se establecerá en ese debido proceso qué tipo de sanción, si es que la hay, se le va a aplicar a la persona. ¿Pero sigue en el cargo entonces? Sí, está en el cargo porque hay un debido proceso, no podemos despedir a una persona inmediatamente o sancionarla, ¿verdad? No digo que se le vaya a despedir o qué tipo de sanción, y en esto lo digo con prudencia porque a mí me toca resolver, entonces no puedo adelantar criterio. Claro. Pero existe un debido proceso, la persona tiene derecho, todas las personas tienen derecho a la defensa, a argumentar sus circunstancias y demás, y pues ahí se resolverá en el momento oportuno. Ministro, permítame ir a la pausa comercial y regresamos con su para que se despida de la audiencia, pero además para que escoja la canción de cierre, don Michael. Son las 3:20, vamos a la pausa y ya volvemos. La radio de Costa Rica, el ministro de Seguridad Michael Soto nos acompaña hoy en el programa. Don Michael, hemos tenido ya para cerrar muchas preguntas específicas, pero quisiera usar dos para intentar ejemplificar y ayudar a las personas que nos lo han preguntado. Por un lado, don Klaus Schultz dice, trabajo de 9 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, puedo salir los sábados. ¿Cómo hago si vivo en Alajuela y mi madre, que es adulta mayor, en Romoser? ¿Cómo puedo hacer para llevarle las compras? Voy con compras desde Alajuela hasta la casa de mi mamá y me devuelvo vacío. ¿Cómo puedo hacer? Y en el otro caso, Juan Miranda, que dice, mis papás viven en un lugar y a 5 kilómetros tienen una finca. Este fin de semana se les salieron las vacas de la finca, urgía irlas a meter al corral. ¿Cómo se hace en ese caso? A mí se me ocurre, don Michael, de lo que le he entendido, en el caso de don Klaus Schultz, de guarde la factura, tómele fotos a las compras y cuando va de regreso, pues incluso imprima o que está en el Tribunal Supremo de Elecciones la dirección de su mamá para demostrarle a la policía, y en el caso de Juan Miranda, de que enseñe el mensaje de texto donde se están saliendo las vaquitas y se le mandaron fotos también, en el sentido de que lo que hay que entender es que hay que explicarle con pruebas a los oficiales la razón que a usted le urgió salir de casa. ¿Es así, don Michael? No, totalmente de acuerdo. En el tema de la factura tiene usted toda la razón. Se justifica total y absolutamente. Aquí el tema, y debo decirlo, el oficial de tránsito, las instrucciones que se les han dado, no es hacer la multa por hacerla. Aquí lo que estamos ahora es cuidando la integridad y la salud de las personas. Hay justificaciones, hay excepciones, hay de todo, pero también lamentablemente usted no se imagina la cantidad de personas que tratan de engañar a nuestros oficiales, y ahí es donde hay una desconfianza. Pero la idea es, en el caso particular de las compras, con la factura perfectamente bien. En el caso de las vaquitas, pues es una particularidad que habría que ver cómo la analiza el oficial, porque tiene lo suyo. De repente uno diría, bueno, ¿y por qué no podría otra persona ir a guardar las vacas o pedirle ayuda a un vecino? Tendríamos que ver. Recuerden también que el fin de semana está el tema de pares e impares. Entonces, si usted va a ir a hacer compras, ya bien sea sábado o domingo, también verifique que su placa no esté restringida. Don Michael, muchas gracias por habernos acompañado durante el programa de hoy. No, con mucho gusto, Randa. Ahí estamos a la orden, y siempre que podamos ayudar, estamos dispuestos siempre a adecuar consultas, a trabajar, y muchas gracias por todo. ¿Cuál canción quiere para irnos?
Ahora estaba pensando en el Impas y Soda Stereo, que es un grupo también recordado en mi adolescencia. Está aquella famosa canción Persiana Americana, sería muy bueno si la tienen por ahí. Es extraordinaria. Un día de eso le preguntaré la cantidad de acosadores que han logrado identificar. Yo no era uno, por aquí. No, por supuesto, ni yo tampoco, pero le voy a contar una cosa. Es mi canción favorita de Soda. Ah, qué bueno, qué bueno. Soda tiene muchas canciones muy buenas. Por ahí que La Ciudad de la Furia es muy buena también, sí, pero esa pero Persiana Americana creo que es la mejor de ellos, me parece. Persiana Americana es espectacular. Nada Sí. personal, es mi otra favorita. Y ella usó mi cabeza como un revólver que no la esperaría de usted, ministro. Muchas gracias. Ahí, en esa paso. Gracias, don Cuando Michael. pase Feliz el temblor, mejor. ¿Paso qué? Cuando pase el temblor. Gracias, don Michael. Saludos. Bueno, igualmente, hasta luego, que esté muy bien, un saludo para todos. 3:30 en punto, Soda Stereo despide Matices, pero antes de despedir Matices, invitarlos a las 7 de la tercera emisión de Noticia Monumental. Mañana tendremos el foro de diputados de todos los miércoles. Estarán con nosotros Karine Niño, Liberación Nacional, Ivonne Acuña, diputada independiente, Víctor Morales del PAC y Erwin Macís del Partido Unidad Social Cristiana. Soda Stereo despide Matices, Persiana Americana. Hasta luego y feliz tarde.